Buenas, buenas. Bueno, acá estoy invitándolo a Maxi. No sé- A ver, muy bien. Este plan de anti-lunes, vamos a hacer de cuenta que la semana pasada no fue corta, al menos acá en la Argentina, y que arrancar una semana común no pesa. Buenas, buenas, sí, estamos esperando a Max. Perdón para quienes estén viendo esto en, en grabado. Está siempre este tiempo un poquito muerto. Mientras se une. A ver, esperen que hubo algo falló. Ahora creo que. Ahora. Y Ahora sí. bueno, bienvenido, un gusto que estemos Gracias. en esta charla en diferido. ¿Qué Aquí onda estoy estar ahí tomando en un- Tenerife? ¿Está bien? ¿Se puede? ¿Vino? Sí. Ya que son las ¿Te 10 parece? acá, así que estoy como autorizado. Igual si fueran las 6 de la tarde, vos sabés que yo no, justamente yo no te voy a jugar. No hay problema, no hay problema. ¿Qué tal estar en Tenerife? Es muy lindo. Es un lugar hermoso porque está, bueno, una isla que está cerca de África y tiene un clima bastante como lindo todo el año y tiene muchos microclimas. Yo estoy cerca de la playa, pero está la montaña acá a 15 minutos y hay muchas cosas para hacer y para ver y es hermoso. Así que la Sí, vi estoy algunas pasando. fotos que estuviste subiendo y sí, la verdad que Es un entre flashazo. Y calor húmedo, no es el tan caro calor como húmedo Buenos Aires. es precio más amigable al latinoamericano. Un poquito, no mucho, pero bueno, todo. Así que, bien. Sin duda. Sin duda, bueno, un gusto tenerte acá. Para quienes no te conozcan, no voy a hacer una gran presentación, porque siempre se puede googlear y demás, pero a mí me gusta hablar de los libros, ¿sí? Entonces, Dale. Máximo Cheín es narrador, tucumano, pero ya estás viviendo 100% en Ciudad de Buenos Aires, mal que te pese o no. No, estoy contento. Ya, tengo Y es autor de Vista al Río, Premio Fondo Nacional de las Artes, que salió con Bajo la Luna. ¿Este se sigue consiguiendo? ¿Bajo la poquito, Luna? está casi fuera de catálogo. Tendrán Por que ahí. ir y preguntarle a la gente, o sea, si hay en la editorial, digamos. En la editorial hay, sí, Eh, seguro. En la editorial sí hay, está exactamente. Está ahí La vida interesante, que fue finalista del premio Clarín. Y Salir a la nieve, también libro de cuentos, que fue el premio de la Fundación El Libro, que si mal no recuerdo fue el último concurso en el que estuvo de jurado de Largo Castillo, ¿o no? Exacto, sí, sí. Murió, de hecho, Eso un vale par de semanas antes doble. de la elección. Que estuviera Belardo, que digo, no, no que un par de semanas después se haya muerto, por supuesto, pero digo que haya estado Belardo en el jurado, yo creo que vale doble, ¿qué crees que te Bueno, diga? sí, sí, total, total. Este, desde ya. Eh, Bueno, un gusto tenerte acá y que hayas aceptado ser mi segunda víctima en esto que estoy aprendiendo a hacer, que son los vivos. Y bueno, un poco la idea de estas charlas, y por eso las titulé del proyecto al libro, entendiendo el libro no como el libro publicado, sino como ese, yo digo, ese mal necesario que es ese primer borrador, pero que uno ya lo está pensando como libro. Tiene que ver un poco con algunas cuestiones de mi propia experiencia escribiendo, pero también que lo noto con los alumnos, con la gente a la que yo le doy taller y quiero ir teniendo opiniones, ir viendo los procesos con otros autores, ¿no? Y esto, por eso me interesaba generar estas charlas, que es esta cuestión de esa idea primigenia que uno arranca y que es lo que te llama a vencer la inercia de la vida cotidiana y sentarte a escribir, hasta que eso empieza a tomar cierta forma, uno ya
tiene un compromiso, diría yo, interno, y lo ve como un proyecto, aunque todavía no sea un proyecto, pero uno le está, ahí es donde uno realmente logra ponerse con asiduidad, vencer todo lo que te lleva a no escribir, que es básicamente la vida entera prácticamente. Eh, hasta que, bueno, ya eso cobra una forma, ¿no? De un primer borrador, ¿no? Uno empieza a ver una totalidad a partir de la cual empezar a trabajar, ¿no? Eh, y ya uno ya sabe, por lo menos, por dónde van los tiros. Eso no quiere decir que sea fácil y mucho menos que sea claro. lineal, ¿no? Pero me interesaba saber cómo lo vivías vos, ¿no? Y Vista al Río, ¿no? Que es una colección de cuentos. Fue tu primer libro publicado, no sé si fue tu primer libro escrito como libro, pero quería que me contaras un poco cómo, porque con los libros de cuentos pasa algo que hay que hacer un enorme esfuerzo para verlo como un libro, ¿no? Para empezar a pensarlo como un proyecto y no simplemente porque cada cuento es un proyecto de escritura y una vez que se cerró, se cerró. ¿Cuándo lo Claro. empezaste? ¿Cómo fue el proceso de pensarlo como libro, ¿no? Y cuál fue la lógica con la que lo pensaste? Bueno, yo eh, tengo como una manera bastante diferente de pensar en un libro de cuentos y en una novela, ¿no? Pensando en la unidad que finalmente va, ojalá, terminar siendo editada, publicada, leída. Eh, yo pienso en los cuentos como un pequeño universo, ¿no? No me imagino un cuento como un elemento en una serie que eventualmente va a terminar conformando una colección. Eh, a mí la idea para un cuento me viene quizás de la misma manera que la idea para una novela, ¿no? Generalmente de la experiencia. Yo no me propongo escribir sobre un tema particular. Hay muchas cosas que me interesan y algo que uno aprende, que yo aprendí también en el taller con Liliana, que fue nuestra maestra, es a estar muy Liliana atento. Hecker, porque nosotros Liliana, decimos Liliana como si yo una vez le dije, del todo el universo de Lilianas, vos sos mi Liliana. Entonces, pues yo cuando digo Liliana, automáticamente estoy pensando en ella, entonces, bueno, Liliana Hecker, que es donde nosotros dos nos no, conocimos. con el nombre ya está, pero no, sí, sí, requiere más datos. Bueno, yo estoy muy atento a eso, ¿no? A veces fluctúa la calidad de mi atención no sé, por la cantidad de laburo que tenga, de otras cosas, o por el estrés, o situaciones emocionales, digamos, pero trato de tener esta especie de visión amplia, de percepción, de cosas que me llaman la atención, que no sé cuáles son. Es imposible definirlas, pero hay cosas que de repente son como un destello, y uno piensa, acá hay una historia, ¿no? Y esa historia puede ser un cuento, puede ser una novela, y generalmente tiene que ver con qué es lo que genera, ¿no? Esta idea. Yo tengo un registro bastante claro de las ideas que me generaron cuentos. La novela es algo que se va gestando de manera diferente, ¿no? Hay una cosa que comienza a rumiar como en el fondo de la cabeza y se va armando, va tomando forma. La gran diferencia es justamente que la novela toma forma eventualmente como un libro. El cuento toma forma como una unidad pequeña que por cómo funciona la industria editorial, ¿no? En el mundo, no tiene entidad de objeto publicable, ¿no? Y de vuelta, hay gente, pensemos primero en los cuentos, hay gente que trabaja pensando en una colección de cuentos con una unidad temática o una unidad estilística eh, y logra resultados muy buenos. No es mi caso, ¿no? Yo pienso en cada cuento como algo que tiene una concentración de forma y de sentido que requiere toda esa atención, ¿no? Y después, cuando está en algún momento ya más o menos armado y estoy más o menos conforme, después de que pasó por el proceso de escritura, de revisión, de que se lo diga a amigos y a pares y a gente que confío, bueno, eso va a un lugar donde digo, che, bueno, esto eventualmente va a estar en un libro, ¿no? Y ese es como el primer paso con un cuento. O sea, para Eso va a mí estar eventualmente en un libro, esto lo considero publicable, digamos, considero que esta es una calidad que a mí no me avergonzaría ver esto publicado. sí, de alguna manera que me satisface, ¿no? Que digo, bueno, acá me propuse esto y terminé más o menos cerca. Uno nunca está satisfecho, yo nunca estoy satisfecho, ¿no? Supongo que
hay otros escritores que tienen como algo más ahí blando. Yo soy muy crítico con lo que escribo y leo y releo. Y muchas veces pasa incluso que hay un cuento que no me gusta, no me termina de convencer, y lo visito cada tanto, y hay cuentos que los he terminado, entre comillas, 10 años después de haberlo arrancado, ¿no? Este, pero bueno, llega un momento, sí, en el que uno dice, esto está bien, esto está relativamente bien, esto me parece que tiene, y eso va a parar a una especie de cajoncito donde están los cuentos que, como decís vos, quizá uno los considera ya publicables, que si te lo piden para una antología o que puede ir a un libro o una revista. La cuestión es cómo armás un libro con eso. Eso es el gran desafío, ¿no? Eh, Porque me parece que hay una cuestión en la industria editorial eh, que a mí me es totalmente ajena porque, bueno, yo publico, vos sabés, con editoriales pequeñas, independientes, con Bajo la Luna, ¿no? Eh, pero las editoriales grandes, que son las que de alguna manera imponen estos criterios, tiran más para el lado del cuento que tiene una unidad estilística o una unidad temática, los libros de, no voy a nombrar a nadie, pero ganan premios los libros de terror, ¿viste? Los libros de fantástico. Hay cosas muy buenas dentro de eso, si no, no estoy criticando a los autores para nada, hay autores que yo admiro mucho, Sami Schweblin, nuestra amiga, por ejemplo, que hace cosas extraordinarias. Eh, a mí me cuesta llegar Después podríamos hablar de los grandes problemas de catalogar los cuentos de Samantha Schweblin bajo un ni, único arco temático, ¿no? Cuando uno diría, bueno, ni a- de nuevo, es el marketing tratando de, ¿no? Como decir, bueno, necesito poner esto en un cajón porque así es más vendible, ¿no? Pero es más, incluso si llevamos al clásico indiscutible Borges, claramente lo suyo era el cuento fantástico. Entonces, incluso hoy en día uno podría agarrar esos cuentos alucinantes y decir, che, bueno, esto es marketingable porque es fantástico y es todo parejito y similar en cuanto a la idea y el enfoque. Está muy bien, yo admiro mucho eso. A mí me cuesta eso, yo escribo cuentos en general más como, no digamos realistas, pero que no tienen mucho elemento fantástico y a veces sí, ¿no? Me gusta esa ambigüedad del cuento que uno no termina de entender si las cosas son o no son de tal manera. Y hay cuentos que son mucho más, no sé, parecidos a los cuentos de Cheever o de Carver o esos escritores que a mí también me gustan mucho, ¿no? Entonces, nada, uno no se ciñe y de repente terminás con 10 12 cuentos que decís, che, ¿y cómo hago para que esto sea una unidad? Es muy difícil. Yo me acuerdo mucho, justamente ya que la nombramos a Liliana, cuando fue la presentación de mi libro Salir a la nieve, eh, ella dijo algo que a mí me aclaró mucho esto. Ella dijo, la unidad de un libro de cuentos la da la coherencia del autor. Y eso me parece una cosa, bueno, Liliana es muy lúcida y entiende mucho, no solamente de enseñar literatura, sino de pensar literatura, ¿no? Y yo creo que hay algo muy cierto ahí, ¿no? Incluso si uno toma cuentos que el mismo escritor, si es un escritor coherente, y ahí está la cosa, yo creo que soy, ¿no? Y la coherencia te da, me parece, el interés que vos tenés en ciertas cosas, eh, el trabajo que vos haces con el lenguaje, ¿no? La voluntad que vos tenés de corregir mucho o poco, en ese trabajo, en esa manera de acercarse al texto, reside ahí la coherencia del autor. Y tiene menos que ver con eh, la naturaleza de lo que se escriba, ¿no? O el tema, o el género. Eh, Piglia, por ejemplo, ¿no? Que escribió policiales fantásticos y hay cuentos de Piglia que no tienen nada que ver con el policial y están buenísimos y son cuentos de Piglia. Y si yo los veo en el mismo libro, me parecen buenísimos y me parece que tiene sentido que estén en el mismo libro, ¿no? Así que yo creo que el libro de cuentos se va armando un poco en base a eso, ¿no? Se va hilvanando en base a la coherencia del autor. Me pasó con Salir a la Nieve, por ejemplo, que había cuentos que me parecía que estaban bien y por algún motivo muy difícil de precisar, no iban, ¿no? Había quizá algún cuento que era fantástico y que tenía una deriva
que me hacía ruido con el resto de los cuentos que estaban en el libro. Es difícil decirlo, pero bueno, hay algo ahí estético, digamos, como si fuera que estás pintando un cuadro y de repente se te va la brocha afuera del margen. Bueno, esos cuentos no van, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo medio artesanal de pasar de una serie de cuentos que tienen su trabajo individual a un libro que tiene sentido para el escritor y tiene sentido para el lector, ¿no? Sí, me gusta esta diferenciación que vos hacés, ¿no? Entre cuando uno como escritor arma un libro y, bueno, lo que después puede ser el mundo editorial o las necesidades del mundo editorial, eh, donde, bueno, a veces querrían que las cosas vengan un poco más empaquetadas de lo que vienen, en lugar de decir, bueno, ¿cómo uso? Digo, no pensar solo el marketing como el marketing del mal, digamos, ¿no? Pero cómo promociono esta obra específica, ¿no? Dámelo ya para donde me va en este cajón, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son las virtudes de este libro? ¿Cuál es la lógica de este libro, ¿no? El arte es eso, ¿no? Cada pieza tiene que tener una lógica, eh, tiene que reinventar un poquito el mundo, ¿no? No es que vas a cambiar el mundo con un libro, pero un poquito te está invitando a que pienses en esa Claro. obra en sí, ¿no? Y me gusta mucho la idea de la coherencia y sí, es una frase muy de Liliana, me hiciste acordar que yo estaba armando el libro de cuentos que no tengo publicado todavía, lo estaba por presentar a un concurso, y estaba en duda en el armado, ¿no? Yo sabía que esos eran esos cuentos, pero estaba el tema del orden, ¿no? Cómo cerrar. Yo quería cerrar, había un cuento que me gustaba mucho, pero era eh, como un fantástico, era como un extraño, bastante distinto del libro. Para mí estaba bien que estuviera ahí porque había una lógica que estaba, pero digo, bueno, el cuento final es un poco el batacazo, es un poco, sobre todo cuando te estás presentando a un concurso, ¿no? Donde en general leen en orden y demás, es como la última impresión que dan del libro. Y yo le preguntaba esto, me da miedo que no sea coherente terminar ahí porque un poco es distinto, ¿no? Ella me dijo, Claro. haz lo que quieras, o sea, si a vos te parece que es fuerte y que está bien, haz lo que quieras, porque yo te conozco, no hay manera de que vos hagas algo incoherente. Entonces va a tener una coherencia porque vos sos coherente como autora. Entonces preocupate, ¿no? De esas cuestiones. Y es una frase muy de Liliana, ¿no? La coherencia viene de vos y cuando ella te conoce lo que uno hace y le parece que eso está, es como, bueno, listo, ¿no? No hay tanta no hay tanto que pensar, ¿no? O no hay tanto que preocuparse. Ahora, entiendo que vos me digas, es un poco a veces inclasificable el por qué este sí, por qué este no, sobre todo por esto que vos decís, yo no puedo serte consciente de cuáles son las cosas que me interesan, ¿no? Lo sé solo cuando me senté a escribirlas porque me resultaron interesantes, ¿no? Pero como que no podrías decir, mi mirada del mundo a priori me interesan estos temas, ¿no? Pero a la hora de hacer, vamos a casos concretos, digamos, a Vista al Río, sobre todo porque es el primer libro de cuentos que vos armaste y demás. ¿Recordás cuál era para vos la lógica del libro? ¿Qué era lo que le daba unidad en tu cabeza, Bueno, no? Porque eh, totalmente, voy a ser totalmente honesto porque me parece que vale la pena. Antes que nada, Vista Libro es el primer libro que, bueno, yo mandé al concurso del Fondo Nacional de las Artes. Entonces, mi primera preocupación era que los cuentos estuvieran bien. Eso ya fue un filtro inmediato alto. Yo tenía bastantes cuentos que había trabajado. El primer filtro de paso fue decir, no, esto, primero los los cuentos que me mejores, los parecen que me parecen mejores, digamos. bien. Este, Después, siendo un libro que pensé para un concurso, dije, bueno, que se vea que yo, digamos, trabajo no sobre un único tema y una única voz y un único punto de vista, lo armé para que hubiera variedad de justamente temáticas, puntos de vista, extensión, protagonistas femeninos, protagonistas masculinos. O sea, fue un libro que lo armé con primero lo mejor que tenía y segundo pensando, bueno, es un libro para un concurso del Fondo Nacional de las Artes. Voy a mostrar que esto es el resultado de trabajo de alguien que labura, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Son todos cuentos que tuvieron mucho trabajo de corrección, mucho trabajo de corrección. Hay algunos que corregí muchísimo y que no entraron porque no me parecía que daban la talla. De hecho, hay un par de cuentos que están en Salir a la Nieve, que salió 7 años después, y que fueron trabajados todavía más.
Pero los criterios fueron un poco por ahí. Después cuando armé el orden de los cuentos, eh, pensé en los libros de cuentos que me gustan a mí, ¿no? Generalmente el primer cuento tiene que ser muy bueno. El primer cuento tiene que ser muy bueno y sobre todo tiene que ser este, atractivo, ¿no? En cuanto a qué es lo que trata. Quizá hay cuentos que son buenísimos, pero tienen mucha densidad o tienen temas que son difíciles. Entonces quizá requieren que Sí, el o tienen lector ya esté un tono por enganchado. ahí más moroso, digamos, cuando uno está presentando a concurso, un poco lo que uno quiere es, porque sabemos que, bueno, los jurados, o a veces hay un jurado preselección que hace una vista rápida, y uno dice, bueno, el primer cuento es la primera. Después, cuando el libro está publicado, hay otras lógicas, porque, bueno, además nosotros nos matamos pensando la lógica, después los lectores te dicen, yo empiezo por el que me gusta más el título, o el más corto, o el más largo, ¿no? Claro. Pero, pero sí uno, sobre todo cuando es un concurso, es como que uno quiere que no sigan de largo. Y a veces hay Sí, cuentos que a nosotros nos encantan y sabes que son difíciles. O- totalmente. Me parece que no es la misma experiencia del lector que agarra el libro y lee. Incluso imagínalo en una librería, ¿no? El lector que alguien le recomendó tu libro y va a leer las primeras tres, cuatro páginas. Esas primeras tres, cuatro páginas tienen que seducir al lector, ¿no? Quizá no es el cuento que uno piensa, che, es el mejor, es el que más me gusta, quizá no, pero quizás sí es un cuento que uno sabe que tiene algo atractivo por el ritmo, por el tema, por lo que se cuenta, por lo que se describe. Bueno, yo creo que ese tiene que ser el primer cuento del libro, ¿no? Y coincido con vos que el cuento del final, por un motivo muy similar, tiene que ser también muy bueno, ¿no? Si el lector ya se enganchó, o si comenzó a leer de atrás para adelante, que hay gente que hace eso, si el lector ya se enganchó y está transitando la experiencia de leer un libro, el cierre es algo como un abrazo, ¿no? Es un gesto del escritor hacia el lector. yo siempre lo Eh, imagino como cuando se cierra, o sea, cerrar el libro, ¿no? Ese impacto de cerrar el libro o cuando terminaste de leer, cuando alguien leyó un muy buen poema, ese silencio que, por eso eh, hay poetas que pero, les molesta mucho el aplauso, tipo dicen, que te dicen, cuando terminaste de leer un poema y no hubo un segundo de silencio y ya te están aplaudiendo, no, no llegó, ¿no? Pero claro, ese instante de cerrar el libro y quedarse con, ¿no? Como se terminó ese universo. eso tiene que estar, eso tiene que estar. Y a veces uno como escritor no es la mejor persona para tomar esa decisión, porque uno prefiere no tenerla, pero vos vas creando una relación como afectiva con lo que escribís, que está mal. Yo siempre trato de transmitirle a mis talleristas, a mis compañeros que trabajan sus textos en el taller conmigo, que no hay que enamorarse ni encariñarse del texto, ¿no? El texto no es nuestro, es una cosa ahí rara, intermedia. El vínculo que tenemos es especial. Pero bueno, inevitable. Entonces, por ahí quizá ayuda y viene muy bien el ojo de otro, alguien que nos recomiende, que nos diga, che, no, mira, me parece que para cerrar este libro es mejor, tiene más impacto, es más fuerte. Eh, y algo súper interesante, lo que me pasó con Salida de la Nieve, ya tenía más cancha, había publicado un par de libros, había leído más, también leído como escritor, que no es lo mismo leer como escritor que como lector, ¿no? Entonces, bueno, pensé un orden que me parecía que estaba piola. De hecho, bueno, el libro le fue bien, pero cuando hablé con Abelardo, después de que fue la premiación, me dijeron, bueno, Abelardo quiere hablar con vos, quiere darte recomendaciones de corrección, de qué sé yo. Fue una charla inolvidable. De hecho, lo primero que hizo fue cagarme a pedo por el orden de los cuentos. ¿En Porque él me serio? dijo, sí, él me dijo, pero escúchame una cosa. Eh, yo lo que hago cuando soy jurado, y él había sido jurado infinidad de veces, con lo cual tenía mucha cancha, yo leo el primer cuento, el último cuento, y el cuento que le da título al libro. Si veo que vale la pena, sigo. Y estamos hablando de los cuentos finalistas, o sea, de los 10, 15. Y me dice, mira, vos ordenaste de esta manera y yo me perdí este cuento, que si no me lo hubiera señalado mi Otro mujer, jurado. no, Ah, Silvia. Silvia, claro, se me pasaba. Y dice, y este cuento, el libro tendría que llamarse como este cuento, y este cuento tendría que estar primero. Entonces, esto vos lo tenés que pensar. Y me parece
muy buena sugerencia Pero para. ¿no se llamaba Salir a la nieve? ¿O salió con los órdenes de Abelardo o con los tuyos? No, no, ya estaba, esto ya estaba en proceso de edición y ya era, no se podía cambiar nada. Pero ¿Y cómo se hay tendría, un pará, ahora cuento, quiero saber, ¿cómo se tendría que haber llamado según Abelardo? en ese libro que se llama Los Juegos Crueles, que a él le parece que es el mejor libro, el cuento libro. A mí también me parecía que era muy bueno, Coincido, pero no me gustaba como título coincidimos. para no me gustaba como título para el libro. Entonces me dijo, bueno, no importa, ese era el título. Y después no le gustó el cuento al final. El cuento que está al final del libro debería haber sido otro. Este, no me dijo cuál, pero bueno, Ah, lo tengo que haber pensado un poquito más. Me parece un muy buen consejo, no solo para presentar a un libro, a un concurso, me parece una buena idea para estructurar un libro de manera que se destaque, ¿no? Que sea interesante, que le demos la chance al lector, porque hay un universo de libros y de cosas que es muy difícil decir, che, qué bueno esto. Si uno no ayuda un poco a eso, el libro va a pasar. O sea, alguien va a levantarlo, va a ver el título, va a buscar el cuento que titula el libro. Si no es buenísimo, por ahí pasa. Entonces, me parece una buena idea para armar, ¿no? Para terminar de ir pensando este objeto que en base a pequeñas unidades se convierte en un todo, ¿no? sí, yo igual agregaría que sí, digamos, porque uno puede elegir un título que no sea el de un cuento, ¿no? Pero si uno va a elegir un cuento puntual que dé nombre al libro, para mí también tiene que haber algo de ese cuento que uno sienta que es muy representativo, por más que haya mucha variedad, ¿no? En un libro, que es representativo de tu estética en ese momento, ¿no? Que vos sentís, sí, este libro tiene estos climas, tiene, ¿no? O tiene esta cadencia, prima más esto que otras cosas, ¿no? Como algo de que hay algo de la lógica que uno pensó que se ve bastante bien reflejada en este cuento. Y si eso no se da por ahí, buscar un título Sí, para toda la colección también, ¿no? A veces uno también. simplemente lo usa porque le gusta mucho ese título y le parece que es un título ganchero, ¿no? Y ahí es donde Total. caemos en las lógicas por ahí más editoriales que de autor, en algún punto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es muy difícil titular, ¿no? Muy difícil titular cuentos y es muy difícil titular un libro y titular una novela. Y me parece que el título es muy valioso. El título aporta sentido y dice mucho sobre lo que está dentro, ¿no? de ese objeto. Es muy difícil. A mí me gustan en general los libros de cuentos que están titulados por un cuento. No sé por qué. Me parece que hay algo ahí, hay una especie de alquimia que funciona con eso. Pero bueno, no sé. Está Ficciones, por ejemplo, que no es el título de ningún cuento de ese libro y es un librazo. Los Así bordes que, de lo real de Liliana Hecker. claro, claro. ¿No? Que también apuntan a una lógica no puntual. Igual me quedé con esto que decías porque digo, en el fondo, Salir a la nieve es todavía para mí, por lo menos, como mi experiencia lectora, más heterogéneo que Vista al río, ¿no? En el sentido de esto que vos decías, de bueno, yo puedo hacer todo esto, Mm. ¿no? Y escuchándote me acordaba que en La Balandra, en la revista literaria La Balandra, había, no me acuerdo a cuento de qué, pero Chitarroni, ¿sí? Luis Chitarroni, que además de ser el gran autor toda la gente que debe estar viendo esto sabe quién es, pero bueno, también fue el director de en ese momento Sudamericana durante muchísimos años, o sea, conoce muy bien el mundo editorial. Y recordaba que él decía justamente eso. Dice, un primer libro, ¿no? De un autor, en realidad tiene que tener la mayor variedad posible, ¿no? Como tratando de no preocuparse por mi estilo y yo y mis temáticas. No, 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 porque vos tenés que mostrar, a ver, esto es todo lo que yo puedo hacer. Después puede ser que vayas hay ciertos lados que te van a dejar de interesar y vas a ir por un determinado lado, ¿no? Pero que a él le parecía una buena jugada, por decirlo de alguna manera, mostrar esto, bueno, no el mismo narrador siempre, el mismo narrador en el sentido de siempre es una mujer, siempre es un hombre, siempre tiene una determinada, aunque sean distintos personajes, ¿no? Sino jugar con distintos registros, digamos, mostrar un poco
La habilidad, porque, y yo lo pensaba no solo, porque él creo que lo decía también como diciendo, bueno, está saliendo a la cancha, Mm, mostrar todo lo que puedes hacer. Pero yo también pensaba que es, bueno, en un primer libro uno también está aprendiendo en el sentido, por más que lleves muchos años, digamos, yo sé que Vista Río tiene muchísimo trabajo detrás, muchos años de trabajo detrás, y mucho previo a que vos decidieras, te decantaras por la narrativa también, que ahora en un momento quiero hablar de eso, ¿no? Eh, pero igual estás aprendiendo en el sentido de que es un primer libro, es algo que estás buscando, y también uno tiene que decir, bueno, tengo que probar. Si no pruebo, ¿cómo claro, sé? ¿Cómo sé? No, no, como que a veces la gente está muy apurada en tomar decisiones demasiado pronto, ¿no? Como, bueno, no, tenés que probar, tenés que, no te cases con yo hago esto, o yo nunca haría tal cosa. Probá, después por ahí decís, no, la ciencia ficción no es para mí, no me funciona, no me hallo, no, bárbaro. Pero ponerse a veces esos desafíos y cuando uno, además el cuento es muy amable para eso, para los desafíos, ¿no? Bueno, ¿qué claro, pasaría si pruebo tal o cual cosa? Bueno, ¿cuánto estás arriesgando? 10, 15, 20 páginas que terminarás tirando a la basura, digo. claro. O que quedará en un cajón para dentro de 20 años decir, ahí había algo que por ahí ahora puedo resolver, qué sé yo, nunca se sabe, ¿no? Eh, pero bueno, y hablando de esto de optar por la narrativa. Si yo mal no recuerdo, digamos, tu acercamiento a la literatura fue primero por la poesía, ¿es así? Mira, más o menos, a mí siempre me interesaron las dos cosas, me interesó mucho la poesía y la narrativa. Vengo de una casa donde no se leía prácticamente poesía, con lo cual mi formación como lector, sobre todo, fue leyendo mucha narrativa muy diversa y muy buena, porque mis viejos leían de todo, y muy poca poesía. Pero siempre me dio curiosidad, me interesó, nunca tuve una guía. Se comencé a leer poesía más grande y tuve la inquietud de escribir siempre poesía. El tema es que me parece que mi experiencia, ¿no? en esto. Eh, yo trabajé un año en el taller con Irene Grus, que era una grandísima poeta y una persona muy divina y especial, eh, que me enseñó mucho, sobre todo me enseñó a leer poesía, que es importante, ¿no? Que alguien te guíe por esos caminos de dejar de, nada, tratar de leer poesía como si fuera narrativa. Son géneros distintos porque se leen distintos. Me parece que ahí reside Exactamente. la diferencia, ¿no? Este, me parece a mí, en el buen poeta, que, digamos, es una cualidad rara, hay una especie de intuición que no tiene que ver con ningún trabajo que uno pueda hacer para desarrollar, ¿sí? esa habilidad. Yo creo que el buen poeta tiene una especie de órgano invisible que le presta esa intuición que hace que lo que escribe sea sublime, ¿no? Que es muy difícil. Y es muy, muy difícil. Yo creo que escribir buena poesía es muchísimo más difícil que escribir buena narrativa. Eh, Esa es mi interpretación de por qué nunca pude hacer nada que me parezca ni remotamente razonable. De hecho, yo la adoré muchísimo a Irene, me parece una persona tremendamente generosa y muy buena, pero yo estuve trabajando un año con ella y nunca pude cazarle la onda de las devoluciones. Una cosa muy extraña, porque yo después de haber trabajado en el taller de Liliana Hecker un tiempo, eh, entendí, al principio estaba un poco abrumado y un poco incluso intimidado porque había gente que escribía muy bien, sabemos, ¿no? Margarita, Samantha, Gerardo, vos, Romy, gente que hace mucho que venía trabajando en esto, que escribía muy bien y yo estaba un poco, bueno, eventualmente entendí por dónde iba la cosa y por dónde iba mi cosa, ¿no? Pero con Irene me pasó esto de que yo a veces leía algo y ella me No, voy a miraba. hacer un comentario. Vos hacías igual grandes devoluciones. Eras un gran lector, no eras alguien que no cazara por dónde había que... Bueno, pero era como lector y no como escritor, ¿no? No es lo mismo leer algo y comentarlo como alguien que lee simplemente y comentarlo como alguien que ejerce el oficio, ¿no? Ahí me costó un poco, pero entré. Ahora con Irene hay cosas que entendí muchos años después, ¿no? Yo me acuerdo, escribía algo y se lo leía, y Irene me miraba y me decía,
Ah, y a mí qué me importa. Y yo me quedaba, pero, puta. Y mi interpretación de eso, muchos años después, es, claro, uno dice, yo escribo para mí, pero en realidad la literatura es, como el arte, ¿no? En general, es algo que uno hace para otros. Y en mi visión de esto, y esto es particular, ¿no? Nada se termina de consumar como un objeto artístico si no llega al otro. Y yo, Coincido plenamente. al final, después de mucho tiempo, ya después de haber hecho el taller con Liliana y haber, perdón, con Irene y haber abandonado la idea de escribir poesía, entendí esto. Cuando ella me decía, ¿y a mí qué me importa? Lo que me está diciendo es lo que vos escribís te importa a vos solamente. Y es una enseñanza muy buena, me parece, para la práctica de literatura de cualquier género, ¿no? Este, uno escribe, Hace que me importe, ¿no? Era una manera de decirte, bueno, pero hace que me importe a mí. claro, le tiene que importar a alguien, a algún otro, lo que uno escribe. Me parece que es fundamental, ¿no? No es que yo escribo para un público especial, porque me parece una idea medio absurda, o escribir siguiendo los dictámenes de, no sé, tal moda, tampoco, pero sí ser consciente de que lo que uno escribe va a ser leído por otro, ¿no? Con todo lo que eso implica. Ojalá va a ser leído por otro. Y respetar eso. Pero bueno, esa fue mi aventura con la poesía. Sí aprendí a leer poesía con Irene, esa fue mi gran aprendizaje y me sirvió mucho también para el trabajo como escritor, ¿no? Me parece que hay un trabajo de orfebrería en la poesía que es admirable y que nos sirve mucho a los que escribimos narrativa, sobre todo para afinar el lápiz, ¿no? Y entender que no es lo No, y mismo. hay una noción de ritmo que te da la poesía que para la narrativa es fundamental, pero que hay algo, yo siempre digo lo mismo cuando yo, digamos, yo no escribo poesía, hice algunos talleres de poesía, pero yo también empecé de en mi casa tampoco se leía poesía, y yo siempre decía un poco imitando a mis padres, a mí me gusta que me cuenten historias, ¿no? Después entendí por qué no podía, ¿no? Porque la poesía, como bien vos decís, ¿no? Es otra manera de leer, siempre hay que leer por lo menos 3 veces un poema, ¿no? Primero es el primer impacto, el segundo para entender qué pasó, y el tercero recién para entender qué está pasando. Va en contra de los tiempos que corren, va en contra, no es apto para ansiosos, y yo siempre he sido una persona muy ansiosa, pero al mismo tiempo te obliga a bajar, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, que la poesía es, cuando enseño, digamos, cuando doy clases, con los terciarios y demás, yo siempre tengo una unidad de poesía, y es literatura en esteroides. O sea, la relación que tiene la literatura con el lenguaje está completamente destilada en la poesía. Ahí la tenés de manera Exacto. pura, ¿no? Eh, Y yo sí creo, no sé, en tu experiencia, pero pensando esto que me decís, ¿no? De, bueno, yo no la entendía, Irene, yo no entendía las evoluciones, no entendía la lógica, que creo que digamos, si bien hay narradores que son poetas, ¿no? Hay quienes están en los dos, pero me parece que los que somos, los que nos dedicamos a un género en particular, digamos, que no nos consideramos que podríamos ser poetas o no nos consideramos poetas narradores, la cabeza nos funciona distinto. Hay una manera de entender. Entonces, creo que es un diálogo, por lo menos los diálogos que yo he tenido con los poetas, es como, pará, no me hagas poesía, háblame, ¿no? Como hay una cosa muy de lo intangible, ¿no? En la poesía, hay algo y es una lógica distinta. Yo no sé si es que es algo innato en ese sentido, creo que tiene que ver con la personalidad y creo que tiene que ver con los intereses y la relación con el lenguaje, ¿no? Eh, pero para mí hay como que pensás el mundo de manera distinta. No sé la gente que hace realmente las dos cosas, por lo menos en lo que yo tengo leído y estudiado de manera académica, en líneas generales o sirven más para una cosa o para la otra, digamos. Muchos de los que son dos cosas, a mí me gusta su poesía o me gusta su narrativa, pero no, digamos, como que el otro género, cuando se pasan al otro género no terminan de convencerme. sí, no debe ser fácil. No se me ocurre un ejemplo, bueno, qué sé yo, Borges me Jorge gusta por mucho. ahí es alguien que uno podría decir que, Tiene, que sí. eh, bueno, Irene decía que Borges era pura cuca, o sea que era muy cerebral su poesía. Y hay algo de eso, ¿no? Los cuentos de Bueno, Borges todo son, Borges era muy cerebral, todo este, Borges.
cerebral. Pero bueno, sí, hay algo, me parece algo en el poeta que es esto que es muy raro. Bueno, te digo ese órgano, no sé cómo se genera, quizá por las lecturas, por la relación con el lenguaje, por una infancia especial, por una percepción del mundo que es diferente, pero bueno, hay algo ahí que el resultado es muy hermoso, y eso es lo más lindo, ¿no? Pero bueno, para los que no somos poetas, hablar de poesía no es fácil, ¿no? Es cierto, es muy cierto. Sí. Sí, pero vale mucho, leer vale mucho la pena, ¿no? La Eh, poesía para mí, a partir de, yo que digamos que académicamente me dediqué a la poesía, a veces me agarraba la cabeza y digo, vos sos narradora, ¿por qué elegiste un género que no manejás bien? Porque lo quería aprender bien, ¿no? Porque quería esto, quería aprender, había ahí una lógica que no era la mía, ¿no? Y realmente yo, por lo menos a mí lo que me pasa es cuando estoy muy chiflada, leer poesía a mí me calma porque me obliga a salir de un ritmo distinto, ¿no? Es como que te obliga a conectarte con otra cosa que ya sé que no es lo que está de moda y demás, pero me parece que en ese sentido sigue siendo pura resistencia, ¿no? Y creo que eso está, la buena poesía, totalmente. por supuesto. No, Sí. no, no él, voy a un slam de poesía, digo, esto lo escribí hace 5 minutos en el bar, y vos decís, bueno, no lo lees, no hace Bueno, falta. sí, supongo que la poesía se presta un poco para eso también como género, ¿no? Pero en realidad cual- me parece, cualquier expresión de literatura también puede tener eso. La diferencia es que Sí. quizá para un cuento tenés que tener más tiempo, pero yo soy un convencido, y esto vuelve al origen de la charla, ¿no? De que lo que termina armando el libro, lo que termina armando el texto, ya sea a través de unidades como el cuento o en algo más extenso, ¿sí? Hay una idea inicial que se engorda en mi cabeza, así funciona, ¿no? Eventualmente eso se hace algo tan denso que tiene peso. Yo digo, bueno, sí, esto no es una idea nada más, esto es algo que este, puede funcionar. Y ahí viene un trabajo que es pasar de la cabeza al papel y trabajar sobre eso con intensidad hasta que eventualmente digo, bueno, sí, esto es el primer manuscrito. Ahora, me parece que hay un laburo para que eso tenga esa entidad, para que logre esa cualidad, que es la corrección. Y eso es un trabajo que es arduo, es difícil, es muy frustrante, puede llegar a ser muy frustrante. Supongo que, de vuelta, no soy poeta, pero supongo que en la poesía aplica también, ¿no? Hay que trabajar sobre el texto, trabajar, volver, eh, limar los bordes hasta que uno dice, bueno, acá esto más o menos está, ¿no? Y en ese tránsito, en mi experiencia por lo menos, de 10 ideas, una queda como algo razonable, ¿no? Y es mucho trabajo que se tira, pero bueno, ahí está, me parece, ahí está el grueso del oficio de escritor, ¿no? Y ahí Ahora vos está, decís, una tarea ardua, es difícil, pero ¿no sentís que ahí es cuando estás escribiendo? Que eso es escribir. Cuando estás en esa faena de, bueno, yo ya tengo esta suerte de primer armado y porque digo, ahí yo ahí es donde siento que uno se acerca a eso, uno nunca llega a eso que quería hacer, ¿no? sí, A esa, que no digo la idea a nivel argumental, sino lo que uno creyó que iba a lograr con eso, ¿no? sí, Uno nunca llega porque el mundo de las ideas no es el mundo de la materia, por decirlo de alguna manera. Pero yo siento que es en la corrección que uno se va acercando a eso, ¿no? Es totalmente, la única manera, digamos, de estar más cerca de eso. totalmente. Es como, me parece que es como una especie de espiral y todas las partes, desde el inicio hasta el final, son necesarias, ¿no? Yo entiendo que es más cerca de la idea idílica de escribir es cuando uno está trabajando sobre lo que ya corrigió varias veces y se está acercando mucho a esto que uno decía, che, bueno, sí, esto está bien, tiene ritmo, tiene lógica, me gusta cómo estoy usando el lenguaje. Ahora, todos los pasos previos son importantes y son los más difíciles. Yo creo que escribir comienza desde el momento en el que uno tiene la idea y la comienza a madurar y a fermentar en la cabeza. Me acuerdo, una vez leí una entrevista de Samantha que ella decía que ella escribía mucho con los pies. Y yo coincido con eso, o sea, uno tiene una idea y comienza a darle forma en su cabeza, ya sea
hay gente que le gusta correr, caminar, mirar el techo, hay un, Ducharse. tal cual, ¿no? Escuchar un poco de música, pero hay un trabajo de darle vuelta a la idea hasta que comienza a tomar forma, y eso sucede antes siquiera de pasar a papel, y eso ya es ejercicio de escribir, ¿no? Y es la parte más difícil, porque ahí es donde mueren muchísimas ideas, donde uno se frustra, uno dice, sí, claro, esto me parecía buenísimo, no lo puedo pasar a papel porque no tengo las herramientas, o porque no me da el cuero, o porque no... Y ahí, bueno, comienzan todas las dudas y las frustraciones que tenemos todos los escritores, ¿no? Nadie es inmune a justamente estas cosas. Así que hay que transitar todo eso. Yo creo que escribir arranca en ese momento, ¿no? En el momento en que se prende la mecha y me comprometo, ¿no? Yo creo que el trabajo de escritor sobre todo es un compromiso con la idea, con el trabajo, ¿no? Con el oficio. Es la Arranca ahí. chispa que apareció, ¿no? Una idea, a fin de cuentas, es una chispa, digamos. Si no haces algo con la chispa desaparece como desaparece una chispa en el fuego, ¿no? O sea, hay Ex, ex, que primero tirarle desde la cabeza, buscar desde la cabeza, pero digo, obviamente hay gente, ahí ya creo que depende también estilos, ¿no? Pero digo, hay gente que realmente escribe mucho en la cabeza antes de empezar en el papel, y hay veces que la gente, por creer que ese es el único camino, no termina tratando de bajar a papel para por lo menos empezar a encontrar por dónde va, ¿no? A mí me pasa que yo necesito como tener más claro a dónde voy en líneas generales, ¿no? Entonces necesito ya, o sea, por ejemplo, un cuento para mí, si yo no sé el final, no me puedo sentar a escribir un cuento, en líneas generales. Alguna que otra vez me ha pasado, pero necesito saber a dónde voy. Hay gente que en el primer borrador no, porque dice, cuando llegue a ese final, y ahí voy a volver a corregir a partir de eso, no es que va a quedar ahí. Pero es claro. como que yo no entendí qué quiero contar hasta que no sé a dónde voy a ir. Entonces necesito, volvemos a lo mismo, ¿no? Para ir en contra de la inercia de la vida que lleva a que uno no escriba, porque siempre hay cosas que uno podría hacer que Claro. son más fáciles. Eh, bueno, necesito como tener eso. Bueno, yo ya sé que tengo y ahí puede aparecer el compromiso, pero hay otra gente que por ahí lo que necesita es, bueno, tengo esta chispa y bueno, buscarla en papel. Por ahí no, tu estilo no funciona de otra To- to- manera, ¿no? Y es muy personal, ¿no? Justamente yo lo trabajo de manera similar a vos, lo cual no significa que termine así, ¿no? Yo, si tengo la idea para, no sé, una novela, estoy escribiendo una novela y tengo más o menos la idea de a dónde va y la voy elaborando y me voy sentando a escribir a medida que voy enfilando para ahí. Ahora, cuando uno escribe pasan cosas, lógicamente, ¿no? En el tránsito de la idea al lenguaje hay una enorme explosión de posibilidades y de restricciones también, ¿no? Y eso te va llevando. Eh, no hay una especie de, en mi caso por lo menos, no es que tengo todo el esquema completo, me siento a escribir y es una transcripción, al contrario, ¿no? Al escribir suceden cosas. Pero bueno, hay que hacerlo. Me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Ahí me señalan compromiso, es una palabra importante. Y sí, yo, Sí, yo creo que y está ese hermano que claramente va a coincidir con nosotros, alumna de Lili también, que muy bien. sí, compromiso, digo, el compromiso en el arte es fundamental, ¿no? El Absolutamente. comprometerse con lo que, con lo que uno está haciendo y encontrar también el compromiso interno con lo que ese texto necesita, ¿no? Porque también es fácil, bueno, está más o menos bien. Sí, pero vos sabés que todavía no es, ¿no? No, Pero bueno, ¿no? Como digo, también sería fácil, ¿no? A veces dejar que pase, siga, ¿no? Decir, bueno, no será el mejor cuento del libro, ya fue, ¿no? No será el mejor capítulo de la novela, pero más o menos funciona, ¿no? Cuando no te queda otra porque decís, bueno, esto es realmente lo mejor que puedo hacer hasta acá, genial, digo, en algún momento uno deja de corregir, me parece que idealmente ese es porque el va a límite. publicar, pero Ese es el límite. Y a veces uno piensa, bueno, che, en este momento, hoy, no puedo hacerlo mejor que esto, pero uno tiene que ser consciente de que eso viene después de mucho laburo, ¿no? Si uno dice, no puedo mejor que esto y lo escribí una vez y corregí dos frases, bueno, ahí hay un problema y uno tiene que pensar, che, justamente cuál es mi compromiso con este oficio. Al final, ser escritor es antes que nada un oficio, ¿no? No es lo mismo que ser un panadero, claramente, porque nosotros no estamos produciendo algo para venderlo, Jule.
Sí, ¿no? Y tangible, ¿no? no, y aparte no estamos armando algo para entregárselo al mercado, que es en general la naturaleza de los oficios. Por eso la comparación no es enteramente válida, pero sí en cuanto a cómo uno lo toma y cómo uno tiene que trabajarlo, ¿no? Esto se aprende, es un oficio que se aprende en el ejercicio y que se mejora, ¿no? Y el producto es el resultado de trabajo intelectual y trabajo físico, ¿no? Sentarse y estar ahí dándole. Y hay que Pensaba hacer. cuando decías, ¿no? Lo de, bueno, cuando uno escribe pasan cosas, que algo que a mí me interesó mucho, lo que dijo en la charla esta anterior, Romina Doval, era esta cuestión de, dice, al fin de cuentas, en ese primer borrador, en esa primera bajada, lo primero que a uno se le ocurrió, está lleno de convenciones, ¿no? Está lleno de todo lo que vos ya viste, leíste, pensaste, como que siempre es muy convencional y es en la reescritura, en dejar que las cosas vayan pasando, que uno encuentra algo mucho más rico de lo que por ahí era lo que uno se sentó a escribir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensando sobre todo en la novela, que es mucho más, eh, que es un proceso mucho más largo y se abre mucho más a muchas más posibilidades por ahí de algo más acotado que el cuento, ¿no? Entonces sí, eh, también dejar que eso pase, ¿no? Y atravesar también la incomodidad que eso genera, porque a veces decís, ¿para dónde me estoy yendo? Bueno, no sé, pero vamos porque me parece que es por acá, y después ver, ¿no? Después ir viendo por dónde va. Ahora, vos hablabas de la idea, de la chispa de la idea, entonces quería llevarte a la novela, Sí, ¿no? A la vida interesante, que es un mundo que en algún punto es cercano a tu mundo cotidiano, en el sentido, las cuestiones laborales, ¿no? El mundo de la informática, etcétera. Eh, ¿Cómo surgió la idea? ¿Vos sabías que estabas escribiendo? O sea, cuando surgió esta idea, ¿sabías que ya era para una novela? ¿Pensaste, cuándo encontraste que era una novela? ¿Cuándo entendiste, ya sea en ese propio devanero mental o más, de esto va a ser una novela? ¿Cómo fue ese proyecto? mira, yo, bueno, trabajo de otra cosa para la gente que está viendo. Además de ser escritor, laburo de algo que me da sustento. Y es un trabajo que está vinculado a sistemas, computación, tecnología moderna, digamos. Eh, en un momento dejé de trabajar ahí un tiempito y volví después, ¿no? Y fue un shock muy fuerte. Yo trabajaba en esto de los 24, por ejemplo, a los 32, 34 dejé un tiempito, y cuando volví a trabajar un año después, más o menos, de lo mismo, me sorprendió eh, cómo todo el mundo se adaptaba a una serie de reglas que eran necesarias para que se mantenga ese orden, para que se pueda producir y vender el producto de esta empresa o de cualquier empresa en general, de estas modernas, grandes, mega corporaciones. Cómo todo el mundo se adapta a estas reglas que son, eh, si uno las mira con distancia y frialdad, absolutamente absurdas y alienantes, ¿no? Me resultó un shock muy fuerte, me costó mucho digerirlo y reprocesarlo y volver a integrarme a ese mundo ¿Pero hasta... porque vos sentiste que las reglas habían cambiado desde que vos te habías No, ido o simplemente vos habías cambiado? no, las reglas siempre estuvieron ahí. Si vos entras a laburar, digamos, más joven y es tu primer laburo, es El como una mundo es rana así, claro. es como No una rana que sabe. vos la pones en el agua fría y vas calentando, ¿no? El agua, eventualmente la rana hierve y muere. Ahora, si a vos te tiran el agua caliente, la rana salta. Me pasó algo así, como la rana, ¿no? Había estado afuera, salté de vuelta al caldero y me quemé y dije, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué este nivel de locura y alienación es aceptado con tanta, como, no sé, gracia, buena onda, indiferencia? No lo podía terminar de procesar. Y al mismo tiempo sentí que había ahí algo interesante para contar. Y me parecía que no era un cuento, porque el cuento tiene una concentración de sentido, que es justamente esa chispa, que acá no, acá había más algo que requería explorar, meterse, bucear un poco, ¿no? Y en ese proceso, bueno, estaba yendo al psicólogo también, para justamente lidiar con todo esto. Y en un momento estábamos hablando con el psicólogo de cosas, y yo le digo que yo quisiera un trabajo interesante.
porque me estaba quejando del trabajo. Y mi psicólogo me dijo, ¿y a vos quién te dijo que el trabajo tiene que ser interesante? Y ahí es como que todo esto que era una especie de nebulosa que estaba ahí, es como que ahí se prendió la mecha y explotó. Dije, bueno, y ahí dije, acá hay una historia, ¿no? Y ahí comencé a armarla con retazos de cosas, ideas que había tenido antes, cosas que vi en otros laburos o en esa misma empresa donde estaba trabajando, ¿no? Haciendo mucho énfasis en lo absurdo, en lo alienante, y ahí se comenzó a armar, ¿no? Este universo de un tipo que trabaja en un lugar donde no tiene jefe, pero nadie sabe qué hace, pero igual le pagan y trata de escaparse, ¿no? Y donde lo que impera justamente es una serie de reglas que vienen de un lugar muy alto y que nadie cuestiona, que nadie termina de entender, ¿no? Eso es lo que me resultó muy fascinante, visto así con un poco de perspectiva, y ahí se armó la novela, ¿no? Después, bueno, a medida que la fui diagramando y escribiendo, surgieron algunas cosas que me parecían simpáticas y que le daban, no quería que fuera una novela muy este, oscura ni dramática, me gustaba que fuera más como una especie de comedia negra, ¿no? Ahí surgió la idea de el colega indio que está ahí, que se pone en la reunión donde no hablan, y el decálogo de lo que es interesante, es para darle un poco de una válvula de escape a un tema que me parece que sí es angustiante, ¿no? Porque mucha gente vive el trabajo como algo sumamente angustiante y sumamente deprimente, porque son relaciones desiguales, donde sabemos que, bueno, las cosas no, en general, no funcionan muy bien, en países como Argentina menos todavía. Y bueno, con todos esos pequeños elementos se fue armando la novela con la idea de sobre todo tener un clima. No me interesaba tanto la historia como que se mantuviera ese clima ahí al borde, por un lado, de lo un poco angustiante, pero también con un escape hacia lo absurdo que lo hacía como más entretenido. Así que bueno, con esos elementos se fue armando la novela. Ahora, la válvula de escape vos la entendiste cuando. O sea, la cuestión de esto necesita aire. ¿La sentiste vos escribiendo en el sentido de me estoy empezando a ahogar, necesito que aparezca el humor? ¿Fue cuando esto ya lo tenías como pensado como un proyecto que ya estaba avanzando y volviste y dijiste, para, entre esto y esto necesito un poco de aire? No, en cuanto comencé a diagramar el personaje, sobre todo, lo pensé como alguien que tiene una especie de mirada un poco irónica hacia ese mundo del cual él es parte, ¿no? Y entendí que si él no tenía esta manera de ver esa locura como algo absurdo y como algo risible, se iba a convertir en una especie de personaje medio como desagradable y un tipo que juzga a los demás. No me gustaba eso. Entonces lo pensé siempre como alguien que tiene esa mirada medio irónica, medio socarrona sobre todo el absurdo, ¿no? Y además yo mismo estaba atravesando algo bastante angustiante, no quería ser una especie de reflejo de mi sentimiento, sino quería otra cosa, ¿no? Sí, igual claramente el protagonista es muy distinto a vos, o sea, se nota que buscaste un paralelismo, o sea, obviamente es tu mirada del mundo y demás, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, es inevitable, eso no es parte de tu coherencia interna. Pero digo, quien te conoce personalmente sabe que nadie podría decirte claro, porque este sos vos, realmente no. Bueno, pues es eh, que es curioso porque hay gente que lo lee y piensa, bueno, es muy común esto, ¿no? Como yo también trabajo en esto, hay gente que lee y piensa que es una cosa medio autobiográfica. A mí ¿Pero me te resulta. conocen personalmente? No, no personalmente, me conocen poco, me acuerdo que salió una crítica de un lector y crítico muy piola de La Gaceta, que en la crítica, La Gaceta del Diario de Tucumán, de hecho, y él decía que probablemente es muy autobiográfico esto. Y yo, pero ¿por qué? Pero bueno, son lecturas que también, Bueno, sí, nada, pero además porque estamos inmersos en el giro del yo y giro autobiográfico y enseguida si hay algún enlace que pueda tener, entonces ya seguro. Pero bueno, para quien no conocen a Maxi, no se parece en nada a ese personaje, puede ser irónico y todo lo demás, pero claramente este grado de detachment que tiene, ¿no? Con el mundo no, no tiene no me nada que ver importa, con tu sensibilidad, no es mi caso, ¿no? Claro, afortunadamente, no, claro. afortunadamente.
Pero, bueno, esto sí va de chisme, pero a nivel laboral, digamos, vos que estás en este mundo, hay quienes te leyeron de ese mundo y se sintieron identificados, les Sí, muchos, indignó, te muchos compañeros de echaron del trabajo, trabajo por escribir esto. no, no creo que nadie, lo leyó poca gente, vamos a ser honestos, pero muchos compañeros de laburo que lo leyeron, les gustó mucho, se sintieron, no sé si se sintieron identificados, sintieron que pintaba un mundo que era bastante real, con sus cuestiones medio absurdas y con su ironía, pero le gustó mucho y a muchos compañeros de laburo y gente del ambiente se divirtieron, les gustó, les pareció que era este, en algunas cosas bastante, más allá de que estaba llevado todo al absurdo, que se narraba un mundo que era un poco así, ¿no? Un poco cruel, un poco despiadado y un poco risible, ¿no? Este, No sé qué habrá ponido tu psicólogo. no sé, no sé. Se enojó porque cuando salió la novela no se la regalé. Me reclamó. Mira, me estoy acordando ahora. Ah, pero ¿cómo? ¿No se supone que ellos viven de las sesiones? Nosotros vivimos de los libros. ¿Cómo es la historia? Claro, claro, claro. Se sentía parte. Claro. Yo te ayudé a que no te vuelvas loco y puedas escribir esto. ¿Cómo no me la dedicas? Bueno, Maxi, la verdad, un placer enorme. No sé si hay algo que vos quieras agregar, que te haya surgido y que no, yo no te haya planteado. O... Está muy bien, me parece que fue muy divertido. Es mi primer vivo de Instagram, así que no sabía Ah, cómo yo venía la soy onda. especialista en traer gente que es su primer vivo. La especialista tiene 2 vivos hechos, ¿no? Está muy bien, Pero mira, está bien, porque así entre amateurs está perfecto. Ya, podemos. después, pero ya te puedes dedicar a esto full time. Ya ganaste la experiencia y muy bien. Pero bueno, un placer enorme, como siempre, que es hablar con vos. Me parece que trajiste unos temas muy, muy ricos. Espero que quienes hayan visto esto y quien vayan a después a ver esto grabado, se hayan, se lleven cosas para su propia escritura y por su propio vínculo con la literatura, si no escriben y son escritores. Y bueno, ya nos veremos en algún asado, esperemos. Nos veremos. Sí, ojalá que sí. Yo la pasé muy bien también, así que gracias por la invitación, Azul. Un placer enorme. Gracias. Gracias por esto. Chao, chao. Chao, chao.